Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Son los caminos que pisas cuando tú andas, que los llames destino, solo son caminos que escogiste tú, parecían derechos y llenos de luz. Luz que a ti te alumbraba, era una luz verdadera, la luz de una vela que no te dejaba ver la realidad, que el camino en la vida se llama Jesús. Él ha cambiado mi vida, mi casa, mis amigos, mi palabra, mi alma. Él ha cambiado mi alma, Él ha cambiado mi vida, mi casa, mis amigos, mi palabra, mi alma. Él ha cambiado mi alma. Y del camino que yo antes andaba, no queda nada, ya no queda nada. Del camino que yo antes andaba, no queda nada, ya no queda nada. Porque su nueva criatura en Cristo mi corazón le alaba. Son los caminos que pisas cuando tú andas, lo que los llames destino, solo son caminos que cogiste tú, parecían derechos y llenos de luz. La luz que a ti te alumbraba era una luz verdadera, vela que no te dejaba ver la realidad, que el camino en la vida se llama Jesús. Él ha cambiado mi vida, mi casa, mis amigos, mi palabra, mi alma. Él ha cambiado mi alma, Él ha cambiado mi vida, mi casa, mis amigos, mi palabra, mi alma. Él ha cambiado mi alma. Y del camino que yo antes andaba, no queda nada, ya no queda nada. Y del camino que yo antes andaba, no queda nada, ya no queda nada. Porque su nueva criatura en Cristo mi corazón le alaba. Y del camino que yo antes andaba, no queda nada, ya no queda nada. Y del
camino que yo antes andaba, no queda nada, ya no queda nada. Y del camino que yo antes andaba, no queda nada, ya no queda nada. Porque soy nueva criatura en Cristo, mi corazón le alaba. Y del camino que yo antes andaba, no queda nada, ya no queda nada. Bienvenido al programa Servidores de Dios. Continúo compartiendo la palabra de Dios en esta carta a los romanos y en esta ocasión será en Romanos capítulo 15 y versículo 17, donde dice la palabra de Dios: Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Algunos de los lectores podrían considerar como vanagloriosas las palabras del apóstol Pablo, pero a fin de evitar de que nadie las considere de esta manera, añade que él solo puede sentirse orgulloso en Cristo Jesús. Sin embargo, podría jactarse porque el poder y el llamamiento para su ministerio y el don del apostolado procedían del mismo Señor, así como el éxito de su misión a los gentiles también dependían del mismo Señor. Tampoco era suyo, como él mismo reconoce en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es por eso que por esta razón podía decir cuando dijo antes en relación a su ministerio: nada tenía que no hubiera recibido. Por tanto, gloriarse, porque todo procedía de parte de Dios. Por tanto, su gloria no era sino la de Dios, que operaba en él. Pablo era solamente el instrumento, el canal, en las manos de Dios. Ningún pincel se atribuye el mérito por la obra maestra que fue pintada con él. Tampoco ningún violín se atribuye el mérito por la hermosa melodía que el músico tocó en él. Continúo con Romanos 15 y ahora versículo 18. Dice: Pero no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Esta primera parte que dice porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, cuando tenemos éxito en lo que emprendemos, en lo que vamos a hacer, existe una tentación muy grande de llenarnos de orgullo, suponiendo que tal empresa fue loable y fue sana. Debemos entonces entender que fue el Señor quien nos dio esa oportunidad y también la habilidad y la sabiduría para poder aprovecharla. Pablo no hablaba de lo que él había hecho, ante bien, sino de lo que Cristo había hecho por medio de él, que es muy distinto. Hechos capítulo 14 versículo 27 dice: Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Como su llamamiento y su misión habían sido solemnes y formales en la presencia de la Iglesia del Señor, y por la instrumentalidad de ella y del Espíritu Santo, como era su deber, y sin duda, con vivo gozo, reunieron a la Iglesia y presentaron su informe. ¿Y qué es lo que dijo? Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, es decir, por ellos y para ellos, y cómo en particular había abierto a los gentiles la puerta de la fe, aun a aquellos que no habían sido antes prosélitos. ¿Qué había realizado Cristo por medio de Pablo? Los esfuerzos de Pablo, con el poder del Señor, dieron como resultado lo que nos dice aquí Romanos 15, 18, la segunda parte: la obediencia de los gentiles. Algunos autores se sorprenden del uso de la palabra obediencia de esta frase. Dice que hubieran esperado que Pablo usara la palabra fe. No obstante, esa frase no sorprende a los que entienden de la fe que salva. Es la fe la que obedece. Por tanto, está bien dicho así. Esta obediencia de los gentiles fue realizada, como nos dice la segunda parte de este versículo 18, con la palabra y con las obras. Esto es, fue el resultado de lo que Pablo había dicho al predicar el Evangelio y de lo que había hecho al vivir lo que predicaba. Esto es muy importante, vivir lo que se predica.
Hay muchas personas que predican y predican muy bien, pero no viven lo que predican. Para que la predicación tenga efecto espiritual en los oyentes, debe de ir acompañado con una vivencia. De nada sirve decir yo he pasado hambre si no la has pasado, o he sido una persona que ha tenido misericordia de otra si no lo has tenido. Por tanto, lo mejor que podemos hacer, aquello que decimos antes de hacerlo. Continúo con Romanos 15 y ahora versículo 19, donde dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este versículo continúa con el pensamiento del versículo 18. Cristo estaba obrando y logrando grandes cosas por medio del apóstol Pablo, para la salvación de los gentiles, como hemos leído, por palabras y por obras. Versículo 19, la primera parte dice: con potencia de señales y prodigios. Cristo realizó asombrosos milagros por medio de Pablo, y Pablo dijo a los corintios algo muy similar, cuando dice aquí en 2 de Corintios 12, 11 y 12: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Nótese que eran también las señales de un apóstol, como acabo de leer, y también dice Hechos capítulo 2 versículo 43, y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y también el mismo libro de Hechos 5 versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Las palabras anteriores incluyen 3 nombres que se daban a los milagros del siglo I. Potencia, que viene del griego dunamis. Señales, que es de la palabra plural del griego semelón. Y prodigios, del plural de teras. 2 de Corintios 12, 12 dice: con todas las señales del apóstol ha sido hecha entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Las señales eran milagros que demostraban que Dios estaba con aquel que los realizaba. A los milagros se le llamaba prodigios, debido a quienes lo veían se llenaban de asombro y de admiración, como dice Marcos capítulo 2 y versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La palabra potencia recalca que los milagros eran una expresión del poder del mismo Señor Jesús. El escritor Vine escribió: una señal tiene el propósito de apelar al entendimiento. Un prodigio apela a la imaginación. Una potencia indica que su fuente es sobrenatural. Este mismo versículo 19, la segunda parte dice: es probable que esta frase en el poder del Espíritu de Dios se refiera sencillamente al reconocimiento de Pablo, en el sentido de que era el Espíritu Santo quien le daba el poder para realizar milagros. De hecho, encontramos en el libro de los Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos que se esperasen para recibir la promesa del Espíritu Santo. Y esa promesa era que habrían de recibir poder para poder testificar y llevar el Evangelio no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Por tanto, podría referirse también a la predicación que Pablo realizaba por inspiración del Espíritu Santo de Dios, que era con poder y demostración del Espíritu. Pablo jamás se apropió de méritos personales algunos por sus logros. Todo era el resultado de la obra de Dios en él. Y esto es maravilloso encontrarlo
en un hombre sencillo que no buscaba protagonismo ninguno, sino que todo aquello que decía, que predicaba, era lo que él vivía, que había rendido su vida completamente a la voluntad del Espíritu Santo y que Dios obraba a través de él. ¿Cuántos hombres nos hacen falta de este calibre en los días de hoy y siempre? Hombres que estén dispuestos a ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando nos comunicamos con los demás, está bien hacer mención de lo que se ha hecho. No obstante, debemos de sesionarnos, de darle siempre la gloria a Dios por los éxitos. Pero dársela de verdad, no de palabra, no de decir como una costumbre. Yo no sé si a alguno de vosotros ha pasado que vais a lo mejor a comprar cualquier cosa y la persona a lo mejor vas a pasar el pasillo o cualquier cosa y te dicen perdona. Y muchas veces se usa la palabra perdón como algo rutinario, pero sin sentido alguno. Así igualmente también se puede utilizar el decirle para la gloria de Dios, pero decirlo de boca para afuera, no de boca para adentro. Por tanto, debemos de asesorarnos también de que lo que decimos lo decimos de verdad. Hebreos 2, 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Nótese, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Los milagros confirmaban y confirman en el día de hoy y ratifican el mensaje de los apóstoles. En otras palabras, están respaldando la palabra de Dios. Los apóstoles, muchos de los cuales eran hombres sin letras, eran hombres del burgo, y mira lo que nos dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Por tanto, encontramos aquí que ni Pedro ni Juan, ni muchos de los apóstoles, no tenían credenciales propias. Tampoco tenían credenciales de los religiosos de aquella época. No las llevaban consigo. Por lo que el Señor le daba esas credenciales. ¿Y cuáles son las credenciales que da el Señor? Pues el respaldo a aquello que están diciendo con de acuerdo a las vidas que ellos están viviendo. Es decir, todo cristiano, tanto en la época de Pablo como en la época de hoy, que vive una vida conforme a la voluntad de Dios, Dios siempre lo va a respaldar. Pero hemos visto a través de los siglos que muchas veces, de 100 años para aquí, que los hombres se respaldan más en las credenciales que le pueden dar otros hombres que no en las credenciales que deben de ser acompañadas por el poder del Espíritu Santo. Por eso encontramos hombres que tienen credenciales humanas, pero no tienen credenciales de parte del Espíritu Santo. Y esto es lamentable, muy lamentable, porque podemos ver cómo salen de ahí. Muchas veces, de aquellos que tienen las credenciales, salen sectas y salen falsas doctrinas. Pero a aquellos que llevan las credenciales del Espíritu Santo en sus vidas, es decir, que Dios les respalda, nunca jamás, recuerda, nunca jamás van a ser apóstatas, van a levantar falsas doctrinas ni nada por el estilo. Esto sí, los otros podrán llevar toda clase de credenciales, de respeto humano y todo lo que quieran. Pero ¿qué importa eso si no se lleva el respaldo de parte de Dios? Por eso Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no viene conmigo, vano es que yo vaya. No me moveré si tu presencia no viene conmigo. Y esto es también válido para el día de hoy. Por tanto, vemos que el Señor le daba esas credenciales, que eran tan espectaculares y sensacionales, que ellas indicaban que el mensaje de los apóstoles venía directamente de parte de Dios. Por tanto, todo cristiano y toda cristiana nacida de nuevo debemos predicar y proclamar activamente el glorioso Evangelio de Dios. Y entonces será Dios, con todo el infinito poder del cielo, respaldará y apoyará su palabra cuando es proclamada con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver por encima cuáles fueron algunos de los milagros que hizo Cristo por medio del apóstol Pablo. Encontramos en Hechos 13, 6 al 12, y nos habla aquí de Elimas, el mago que fue
afectado por una ceguera. Y se puede leer este capítulo y nos daremos cuenta ahí cuáles eran las pretensiones de este mago. También encontramos en Hechos 14, del 1 al 3, señales y milagros que fueron hechas por su mano. También en Hechos, el mismo capítulo 14, pero ahora versículo del 8 a 10 vemos un hombre cojo de nacimiento fue sanado instantáneamente. También Hechos 16, versículo 16 al 18 vemos un demonio fue echado de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. También encontramos en Hechos 16 y versículo 25 liberación milagrosa de la cárcel, cuando estaba Pablo y Sila en la cárcel. También vemos en Hechos 19, 11 al 16, muchos enfermos fueron sanados y demonios echados fuera. ¿Cuáles fueron los resultados de esos milagros? Pues como nos dice Hechos 13, 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y Hechos 19, 17 y 20 dice, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El evangelismo centrado en Dios tiene que llevarse a cabo en el poder del Espíritu Santo de Dios, y nada más que hay. Sabemos que en los días de hoy hay muchas modalidades, y el hombre trata de hacer suya, pues muchas maneras de tratar de predicar y de hacer. Pero la obra de Dios tiene que realizarse a la manera de Dios, y la manera de Dios es en el poder del Espíritu Santo. Y ahí están fuera, por ejemplo, la falsa doctrina, por ejemplo, de la prosperidad del OG12, por citar alguno. Hay muchísimos más, pero ahí están. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En estos tiempos Cristo está edificando su iglesia, la cual es su casa, pero la está edificando de hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo, es decir, que están viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, y lo que están predicando es conforme a la palabra del Señor, es decir, no están diciendo una cosa y haciendo otra. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora continúo con Romanos capítulo 15, el versículo 20 y 21, donde dice, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido mostrado, pero no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. La política de Pablo, al plantar iglesias, era ir a lugares donde el Evangelio aún no había sido predicado. Pablo era un misionero pionero, un precursor, un plantador de iglesias. Segunda de Corintios 10, 14 al 16 nos dice, porque no nos hemos extramilitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. La política de Pablo es violada repetidamente en nuestros días. Cuando son hombres muy agresivos que entran en una comunidad para empezar y levantar una iglesia, aun cuando en el área muy cercana, quizá a algunos metros, ya existe una sólida iglesia que cree en la Biblia. Ya hay una asamblea de creyentes bien establecida de años ahí. Esto tiene un resultado y una competencia carnal y una confusión innecesaria para todos los creyentes, y en totalmente contrario al modelo del Nuevo Testamento, es decir, de la palabra de Dios. Por tanto, es lamentable que se introduzcan en territorio que ya ha sido reclamado para Cristo, cuando hay muchos otros lugares que necesitan desesperadamente del testimonio del Evangelio. Y se podría dar varios testimonios conocidos. Yo he conocido, he vivido algunos y lo he visto con mis propios ojos, y sin embargo son personas, como hemos visto, que sí tienen credenciales pero no hacen la voluntad de Dios.
En este versículo 21 Pablo está citando a Isaías 52:15, donde dice: «Así que asombrará él a muchas naciones. Los reyes cesarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído». Nótese aquí que Pablo entendía y sabía de la palabra de Dios y cómo la aplicaba, y está siempre aplicando el Antiguo Testamento. Por tanto, vemos que es un pasaje que procede inmediatamente al pasaje más importante de la muerte sustitutoria de Cristo en el Antiguo Testamento, como es Isaías 53. Por causa del siervo sufriente de Jehová, el mensaje del Evangelio puede llegar a reyes y a gentiles. Y esto se cumplió ciertamente en los días del apóstol Pablo, cuando nos dice en Hechos 9:15, el Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este», es decir, Pablo, «para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y a los hijos de Israel». Nótese, habría de llevar el mensaje del Evangelio a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Que el corazón de cada creyente estemos inquietos y estemos cargados por aquellos que nunca han escuchado el nombre del Salvador, el nombre de Jesucristo, que nunca han escuchado el glorioso Evangelio de nuestro Señor. Para Pablo, el privilegio más grande era predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Efesios 3:8 dice: «A mí, que soy menos que el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo». Continúo con Romanos 15 y a los versículos del 22 al 24, donde dice: «Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros». En la providencia de Dios y bajo su dirección, Pablo fue impedido continuamente de ir a Roma, como dice el versículo 22 y también el capítulo 1 de Romanos y versículo 13. ¿Por qué fue estorbado? Él no podía ir antes de que hubiera predicado y cumplido con su ministerio desde Jerusalén hasta Ilírico, versículo 19. Pero habiendo cumplido con esta misión en esas regiones, él estaba en condiciones de elevar sus ojos misioneros hacia el horizonte más distante, el poner sus ojos en España, versículo 24. Habiendo evangelizado los territorios recorridos durante sus 3 viajes misioneros, él deseaba ir a Roma para ver a los creyentes allí, como dice el versículo 23. Por muchos años Pablo tenía este gran deseo de visitar a los santos romanos, y él expresó ese deseo al comienzo de la epístola en Romanos 1, versículo 9 al 13. Él deseaba ser de bendición y de estímulo para ellos, Romanos 1:11, y ellos para él, Romanos 1:12. Él deseaba estar con sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que habían sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo, Romanos 15:24. El objetivo último de Pablo era ir a España. Esto estaba en armonía con su política de alcanzar un área no evangelizada, como dice el versículo 20. Roma había sido ya evangelizada y la iglesia allí estaba establecida, pero al ir a España, Pablo tenía el plan de detenerse primero en Roma para ayudar a los creyentes de allí y también para ser ayudado por ellos. Él esperaba que los santos de Roma lo encaminaran a España, es decir, que proveyeran lo necesario para su viaje. Así se extendía el Evangelio en aquellos días, y no solo en aquellos días, sino también en el día de hoy, porque vemos iglesias que santos quieren, por medio de la oración y por sus donaciones, enviar a predicadores a otras naciones y a otros campos también, y lo están haciendo en el día de hoy, y lo están haciendo sin importarles sus vidas. Muchas veces, cuando salen de sus naciones, pues le dicen: te vas en avión, pero volverá un ataúd. Y esto es lamentable, pero ellos son obedientes al llamado del Señor. Pablo tenía planes de visitar Roma y luego, como he dicho antes, de ir a España.
pero sus planes estaban siempre sujetos a la revisión de Dios. El itinerario de Pablo no resultó como él lo había planificado. Él llegó a Roma, pero no como un alto en su camino a España, sino como prisionero después de un naufragio. No resultó, sin embargo, como Pablo lo había previsto, pero ciertamente resultó como lo había previsto su guía soberano, es decir, como lo había previsto Dios. Así también nosotros debemos poner siempre nuestros planes, nuestros programas en las manos de Dios. Sean grandes, sean pequeños, sean pequeñitos, para que sea Él lo que pueda corregir de acuerdo a su santa y divina voluntad, o descartarlos totalmente. ¿Llegó Pablo alguna vez a España? La Biblia no da respuesta a esto. Hay diferentes versiones, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero la Biblia no da respuesta. Hay algunos escritos, aparte de la Biblia, que pudieran indicar que Pablo llegó a España. Pablo, habiendo enseñado justicia a todo el mundo, había llegado a los límites del oeste. Los límites del oeste probablemente se referían a la parte del oeste de Europa, que podía muy bien ser una referencia a España, es decir, al Cabo de Finisterre. Y es ahí donde él tenía en mente de ir. Voy concluyendo ya con esto. El apóstol Pablo deseaba hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Esto está claro. Por tanto, cumpliendo el mandato del Señor Jesús de ir y predicar hasta lo último de la tierra, era el deseo de Pablo. Nótese, de parte del Señor Jesucristo era un mandato, y ese mandato para Pablo era un deseo. Que también los mandatos de Dios sean para nuestras vidas un deseo, y no una carga. En aquel tiempo, lo último de la tierra, como he dicho, era el Cabo de Finisterre, es decir, del sur de España. Y no se sabe con certeza, como he dicho también, si se llegó o no llegó aquí a España. Pero lo que sí quiero resaltar es el deseo de Pablo por hacer la voluntad de Dios. Hoy se hace mención a megasiglesias, y hasta muchos se ponen orgullosos a pertenecer a una iglesia con gran número de creyentes y con muchísimas actividades. Tienen actividades para todo, para bebés, para niños, para adolescentes, para jóvenes, para personas adultas, para ancianos, para todo lo que tú quieras. Y cada semana hay distinto, hay tantos que hay de todo. Pero déjame decirte que aunque esas personas se sienten muy orgullosas, y está bien, que haya muchos creyentes en Cristo Jesús, pero déjame también decirte que me satisfaría mucho pensar y creer que muchos que visitan y están en esas mega iglesias o iglesias grandes, si realmente han nacido de nuevo. Si han nacido de nuevo, porque por sus frutos los conoceremos. El Señor no nos llamó a actividades sociales. El Señor nos llamó a predicar el Evangelio. Lo demás son pasatiempos y nada más. Déjame decirte que eso no me impresiona lo más mínimo. Lo que sí me impresionaría es hallar hombres y mujeres estar dispuestos, como lo estuvo el apóstol Pablo, siempre a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Mi amigo y mi amiga, desde los versículos 17 de este capítulo 15 hasta el 24, que Dios me ha permitido compartir, deseo hacer notar varias cosas en cuanto al apóstol Pablo. Primero, es que desde la muerte de Pablo no ha habido otro apóstol que Dios usara como usó al apóstol Pablo. Jamás, no lo ha habido. Segundo, nunca Pablo dijo que él fuera el vicario de Dios en la tierra, como afirman ser los distintos líderes religiosos en el día de hoy. Pablo, sin embargo, él decía que era el más pequeño de todos. Se definía como un abortivo. ¿Podemos darnos cuenta lo que era? También nos dice la palabra de Dios, el cual el Señor Jesús dijo que nacido de mujer no ha nacido otro más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo que él no era digno de desatar la correa del calzado del pie del Señor. No era ni digno absolutamente para eso. Y eso eran los que lo hacían, los trabajos lo más viles, los que estaban allí en la puerta para cuando venían los visitantes o cuando venían los dueños de la casa
pues quitarle las sandalias y lavarle los pies y volverle a poner otras sandalias nuevas, y tenía que limpiar las sandalias bien, pues ese trabajo dice que no era ni digno de eso. Sin embargo, el Señor Jesús dice que nacido de mujer no hay otro más grande. Y cuando vemos en el día de hoy hombres que no son nada, porque no somos nada, y sin embargo se proclaman apóstoles, se proclaman vicarios de Dios en la tierra, cuánta soberbia hay. Tercero, nunca dijo Pablo que la iglesia es la que salva, ni mucho menos, sino que dijo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dijo que Jesucristo es el único que puede salvar, ni que haya que hacer obras, ni pagar algo para ser salvo, ya que la salvación es gratuita, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. No por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuarto, el deseo de Pablo era predicar bíblicamente a Jesucristo, sin presionar, sin amenazas, sin coacciones a nadie, sino predicando con todo el amor de Dios el auténtico evangelio de Él. Es asombroso, por ejemplo, en España, que dice ser cristiana y que sin embargo no conoce el evangelio de Dios y tampoco conoce su palabra. Si Pablo tenía el deseo de venir a España, era para que España conociera a Jesucristo. Por cierto, ¿me dejas que te haga una pregunta? ¿Conoces tú a Jesucristo? Sí, ya sé que me vas a decir que lo tienes de siempre, pero eso no es lo que yo te he dicho. ¿Tienes una comunión con Él? ¿Lo has recibido en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? ¿Le pides opinión a Él cuando tienes que hacer algo? Por eso, en esta hora yo te invito, seas hombre, sea mujer, seas anciano, sea joven, seas niño, que tú puedas, en este momento, por un acto de fe, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Si es así, ahí a donde tú estás, pues yo te animo a que puedas orar conmigo. Recuerda, he dicho orar, no rezar, ¿eh? Rezar es repetir siempre lo mismo, orar es hablar con Dios. Pues puedas orar conmigo, repetir conmigo lo que yo voy a decir. Y repite y di ahí: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento ahora de ellos. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida, desde ahora y para siempre. A ti entrego todo mi ser y te doy gracias, porque tú moriste en la cruz del Calvario por mis delitos, por mis pecados. Gracias, porque tú resucitaste de entre los muertos, tú estás vivo y tú vienes pronto. Prometo servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, pues verás que ahora tú necesitas conocerle más al Señor Jesús, no de oídas, sino una experiencia con Él. Orar a Dios en el nombre de Jesucristo, dejar que su Espíritu Santo te guíe en todo momento, es un privilegio grande que cada cristiano y cada cristiana nacida de nuevo podemos experimentar. También es bueno que puedas leer la palabra de Dios y también que puedas ser guiada a esa palabra a través de una iglesia cristiano evangélica donde se predique la palabra y la sana doctrina del Señor, donde reconozcan que Jesucristo es el Señor, es el único que salva, donde reconozcan que no hay que hacer obras de justicia para ser salvo, sino que es por gracia, donde reconozcan que solamente hay un nombre dado a los cielos en el cual el hombre puede ser salvo, es decir, en Jesús. Por tanto, ves ahí, habla con el pastor y deja que tus nuevos hermanos en la fe te puedan aconsejar y puedas crecer espiritualmente. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes, y será Dios mediante hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Que Dios os bendiga a todos.
A ti, lleno de poder, el Dios de Israel, el Todopoderoso. A ti, con tu gloria y majestad, me diste otra oportunidad para vivir contigo. Todo lo que soy es por ti. Todo lo que soy es por tu amor. A ti, el que me dio la salvación, el que murió y resucitó, el que ama mi alma. A ti, el que sigo hasta el fin, porque mi alma yo le di, solo a él seguiré. Todo lo que soy es por ti. Todo lo que soy es por tu amor. Todo lo que soy es por ti. Todo lo que soy es por tu amor. Yeah. A ti, lleno de poder, el Dios de Israel, el Todopoderoso. A ti.